Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso desde el 1 y hasta el 13. Y hoy quiero que podamos estar hablando acerca de una fe relevante. Una fe relevante. Y si son tan amables, vamos a ponernos en pie para reverenciar al autor de la palabra en esta mañana. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso desde el 1 y hasta el 13. Y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, porque por ella alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente que sacrificio que ¿quién? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Aún habla, presente, por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Por su fe. Pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Salió qué? Sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Señor, te alabamos en esta mañana. Padre celestial, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te exaltamos porque tu verdad va trascendiendo, Señor, por los siglos, de generación en generación. Y hoy nosotros podemos encontrar en tu palabra esa fuerza que necesitamos para nutrir nuestra fe, y que nuestra fe pueda ser relevante para todos aquellos que ven el testimonio que emana de nosotros. Ayúdanos como iglesia a poder entender en esta mañana tu palabra, a poderla poner por práctica, Señor, y a poder entender lo que tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El autor de la carta a los Hebreos, muchos hoy difieren de quién pudo haber sido el autor de la carta a los Hebreos. Algunos dicen que era el apóstol Pablo, otros dicen que era un autor desconocido, pero todavía no se ha otorgado la autoría de la carta a los Hebreos a nadie. Por lo tanto, no tenemos un autor específico al cual poder nombrar. Pero lo que sí tenemos es a quién fue dirigida la carta a los Hebreos. Y según cuentan algunos manuscritos y algunos teólogos, la carta a los Hebreos fue escrita a una pequeña comunidad de judíos, de hebreos, que habían huido de la persecución del emperador romano a la iglesia primitiva
y se habían refugiado en un lugar aislado. Pero estos mismos primeros cristianos que estaban huyendo de la persecución, comenzaron a dudar del llamado y comenzaron a dudar de su decisión de convertirse en cristianos, su decisión de seguir a Cristo, y muchos estaban valorando la idea de volver al judaísmo para poder escapar de esta persecución. Muchos estaban cuestionando su fe, muchos estaban cuestionando qué era lo que estaba pasando. Y vemos desde el capítulo 1 de Hebreos cómo el autor de Hebreos comienza recordándole a los hebreos el por qué habían tomado la decisión de seguir a Cristo, por qué ellos estaban donde estaban. Y toda la carta a los hebreos es una carta animándoles y enseñándoles que su decisión no era basada simplemente en algo pasajero, sino que su decisión estaba basada en algo que ellos creían iba a ser eterno. Y hoy nosotros tenemos esta carta a los hebreos y aquí en el capítulo 11 podemos ver este capítulo completo dedicado a la fe. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca de esa fe, pero hemos hablado de fe durante mucho tiempo, durante 2000 años los predicadores, los teólogos han estado hablando de fe. Pero yo quiero hablarles en esta mañana acerca de nuestra fe, pero una fe que es relevante. Y quizás usted diga, pastor, ¿cómo así una fe que es relevante? Sí, una fe que transforma generaciones, una fe que transforma nuestra sociedad, una fe que transforma nuestras vidas, transforma nuestra familia y transforma nuestra iglesia. Y si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús llegó a este mundo y nos colocó, nos trajo el reino de los cielos, lo hizo asequible para cada uno de nosotros. Y Jesús fue una persona que fue relevante para su tiempo. De hecho, si nosotros vemos la historia, hay más de 600 manuscritos encontrados que corroboran la existencia, la persona de Cristo y el trabajo y la obra de Cristo aquí en la tierra. Si vamos a algunos personajes famosos como Napoleón, hay más de 250. Algunos filósofos como Sócrates, hay más de 200 que corroboran su existencia, pero de Jesús hay más de 600 manuscritos corroborados y comprobados en su época de la vida y obra de Jesús en la tierra. Jesús fue una figura relevante a tal punto que Jesús fue capaz de dividir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. El calendario se dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, Jesús fue una persona relevante para su tiempo, relevante para su época, hasta el punto tal que las mismas personas que sabían de la venida del Mesías, las mismas personas que habían estudiado las profecías de Isaías del Antiguo Testamento, que sabían del Mesías, no fueron capaces de reconocer a Jesús. Entonces aquellos que no tenían el conocimiento de estos escribas, de estos fariseos, fueron las personas que Jesús escogió para revelarse y para transformar sus vidas. Y de ahí viene la palabra cuando dice, de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y si usted y yo estamos aquí hoy es porque Jesús fue relevante para nosotros y continúa siendo relevante para nosotros en nuestra vida. Y esa fe, ese mismo Jesús que está en nosotros, ese mismo Jesús que es el fundamento de nuestra fe, el fundamento del por qué nosotros hoy estamos aquí, del por qué nosotros hoy somos iglesia, del por qué nosotros hoy estamos donde estamos y hemos tomado las decisiones que hemos tomado, es el mismo Jesús que nos llama a que nosotros también nos convirtamos por fe en alguien relevante para nuestra sociedad, en personas relevantes con nuestra fe para nuestra familia, en personas relevantes con nuestra fe para nuestros matrimonios. La fe verdadera, amados hermanos y amadas hermanas, no es una fantasía, sino que la fe relevante y verdadera es una confianza obediente que se manifiesta en acción y en perseverancia. Y muchas veces nuestra fe mengua en algún punto de nuestra vida por las adversidades, por las situaciones que podemos pasar, pero es una fe que debe continuar en acción y perseverancia a pesar de.
A pesar de un diagnóstico del médico, a pesar de una situación difícil en el matrimonio, a pesar de situaciones difíciles en el trabajo, nuestra fe debe perseverar. Si usted y yo queremos tener una fe relevante, tenemos que tener una fe que persevere a pesar de las situaciones difíciles. Y en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos vemos una fe realista. Vemos cómo el autor de Hebreos le habla a ellos de una fe realista. Una fe que mira a Dios, una fe que confía en sus promesas, una fe que se evidencia en obras y en testimonio, no solamente de esa comunidad, sino también de todos los grandes hombres y mujeres a través del Antiguo Testamento. Y el autor hace un recuento completo de todas las obras y de todas las promesas que Dios le hizo a los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Una fe realista es una fe que incluso frente a la incomprensión y adversidad de nuestro siglo continúa siendo relevante. Y usted se pregunta, ¿cuántas personas han intentado apagar la fe de la iglesia? Y si vamos a los primeros cristianos nos damos cuenta que el César persiguió a los cristianos. Nerón persiguió a los cristianos, incluso pegó fuego a la capital romana para echar la culpa a los cristianos y comenzó aquella persecución. Todos los regímenes comunistas durante la historia han intentado apagar la fe de la iglesia de Cristo. Todas las ideologías han intentado minar y están intentando minar nuestra fe hoy aún en nuestra sociedad. Y mi pregunta es, ¿dónde está Nerón? Mi pregunta es, ¿dónde están los dictadores que intentaron apagar nuestra fe? Mi pregunta es, ¿dónde están todas aquellas personas que en algún momento intentaron orquestar un plan maligno para destruir la fe y pensaron apagar la iglesia? No están más con nosotros. Pero la iglesia sigue caminando y seguirá caminando por fe. Porque lo que nos sostiene a nosotros como iglesia, lo que nos sostiene a nosotros como cristianos, es una fe relevante en aquel que fue capaz de destruir la muerte y el pecado. Y ese mismo que fue capaz de destruir la muerte y el pecado, que una tumba no pudo sostener, es el mismo Jesús que usted y yo tenemos hoy en nuestra vida, disponible y asequible para hacer nuestra fe relevante en nuestra vida. Una fe que transforma tiene 3 movimientos principales que se adaptan a nuestra vida contemporánea. Y quiero que podamos pensar en estos 3 movimientos de una fe que transforma en nuestra vida contemporánea. El primero es una confianza real. El segundo es una obediencia que avanza y una esperanza que supera los entornos adversos. Y es algo que podemos ver en nuestra vida en el día a día. La fe relevante es una fe que confía en lo invisible. Y ahí lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, aún no ha sucedido. La convicción de lo que no se ve. Yo no lo puedo ver. Yo no sé en qué tiempo va a llegar. Yo no sé en la forma en que va a llegar. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero mi fe es esa certeza de lo que yo espero. Y es esa convicción de lo que yo no puedo ver, pero sé que va a llegar en algún punto de mi vida. Y a veces estamos orando en nuestra vida por nuestras familias. Estamos orando por nuestros matrimonios. Estamos orando por diferentes situaciones en nuestra vida. Pero no lo hacemos con la fe, no lo hacemos quizás con la certeza, no lo hacemos quizás con la convicción que requiere por lo que estamos pasando. Pero hoy, amados hermanos, hablando de una fe relevante, yo le invito a que usted pueda comenzar a ver cada situación de la vida, cada cuestión que usted está pasando como cristiano, que estamos pasando como iglesia o que estamos pasando comunidad, lo podamos ver a través de los lentes de una fe relevante. Esa fe que es la certeza de lo que nosotros esperamos. Porque esperamos que Dios actúe en nuestro favor y que Dios actúe conforme a las promesas que Él nos ha hecho.
Esa misma fe que nos ayuda a tener una convicción firme de que aunque no lo podemos ver, sabemos que en el momento y en el tiempo de Dios va a llegar a nuestra vida. Yo no sé qué promesas Dios ha hecho a tu vida, ha hecho a tu familia, te ha hecho a ti en lo personal. Pero hoy te puedo exhortar, amado hermano y amada hermana, a que usted pueda comenzar a ver cada una de estas promesas con esa certeza que espera y esa convicción, aun cuando no vemos lo que estamos esperando. La fe no es indiferencia ante la realidad, y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida como cristianos. Porque uno de los fundamentos que comienza a atacar las personas que no creen en Cristo cuando usted predica y comparte el evangelio es que te dicen, no, es que ustedes son fanáticos, no, es que ustedes no están en la realidad, es que ustedes no entienden lo que está pasando. Déjeme decirle, nuestra fe no es indiferente ante la realidad que nosotros estamos viviendo, sino que es una confianza en lo real y definitivo que Dios ha decretado. Y yo no sé si a usted esto le llama la atención, pero a mí me confronta mi vida. Nuestra fe no es una indiferencia ante la realidad que estamos viviendo, sino que es una confianza en lo real y definitivo que Dios ha decretado, incluso cuando no vemos con nuestros propios ojos aquellas cosas que Dios ha decretado. Pero sabemos que si Dios lo ha decretado, Dios lo va a hacer suceder. Y muchas veces tenemos promesas de milagro en nuestra vida de parte de Dios. Dios dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Dios dijo, no se preocupen por qué habrán de comer o por qué habrán de vestir. Yo voy a suplir todas estas cosas. No se preocupen por las cuestiones que están pasando a su alrededor. Solo preocúpense porque su fe, confianza y convicción estén depositadas en la persona correcta, la persona de Cristo. Nuestro Dios no está ajeno a nuestra realidad. Nuestro Dios no está distante de lo que nosotros vivimos como seres humanos. De hecho, la Biblia dice que tenemos un abogado que pasó y se compadece de nosotros porque pasó y padeció las mismas cosas que usted y yo padecemos hoy. Jesús sintió hambre, Jesús sintió sed, Jesús estuvo cansado, Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús estuvo en momentos estresantes. A Jesús intentaron tenderle trampas para que pecara, pero aún así permaneció fiel, por lo cual Él se compadece de nosotros. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí. Y quizás digamos, Señor, es que mire esta situación tan difícil que estamos pasando. Amado hermano, Jesús está ahora en la presencia del Padre. Y mientras usted ora, hay algo lindo pasando en el cielo. Y es que Jesús, como abogado defensor, está intercediendo delante del Padre por tu petición, por mi petición, por tu familia, por mi familia, por tu situación, por mi situación delante del Padre Celestial. Y cuando el enemigo intenta llegar y decir, no, pero mira, es que míralo cómo está, o mira lo que hizo, o mira dónde se equivocó, ahí está Jesús como abogado defensor diciendo, yo pasé por todo eso y sé lo que estás sintiendo, sé cuán difícil es, y a pesar de sus errores y de las cicatrices, yo morí en la cruz del Calvario, es mi sangre la que está sobre su vida, sobre su familia, sobre su finanza y sobre todo lo que posee. Y es todos estos principios que deben llevarnos a usted y a mí a confiar, a que nuestra fe sea relevante para nuestro tiempo. Tenemos, amados hermanos, que aprender a diferenciar entre creer en lo visible y creer en lo invisible prometido por Dios. ¿Y qué son esas cosas invisibles que son prometidas por Dios en su palabra? Promesas, justicia y restauración. Hay muchas promesas que Dios ha decretado sobre tu vida, sobre tu familia, que Él las va a cumplir. Dios ha prometido justicia sobre nuestras vidas. Dios ha prometido restauración sobre nuestras vidas. Ahora, nuestra fe
tiene que ser lo suficientemente relevante para que nosotros podamos acogernos a todo esto que Dios ha prometido, aunque no lo podamos ver. Te animo, amado hermano, amada iglesia, a que puedas confiar en las promesas, en la justicia y en la restauración de nuestro Dios para tu vida, para tu familia, para todo lo que tú tienes hoy. Cuando fundamentamos nuestra esperanza, amados hermanos, en las promesas de Dios, no en evidencias visibles temporales, tenemos éxito en nuestro caminar como cristianos. Porque a veces nosotros colocamos nuestra fe en las cuestiones temporales y visibles. Decimos, bueno, si tenemos un buen templo, o bueno, si tenemos una buena cuenta de banco, o bueno, si tenemos un buen trabajo, las cosas pueden funcionar bien. Pero usted y yo sabemos que todas estas cosas son temporales y en algún punto de nuestra vida pueden fallar. Pero si usted y yo hemos entendido que nuestra esperanza debe estar colocada en las promesas de nuestro Dios a nuestra vida, que son eternas, entonces nuestro éxito en nuestro caminar como cristianos está garantizado. Porque cuando las cosas temporales fallan, cuando las cosas temporales caen en nuestra vida, cuando las cosas temporales nos fallan, nosotros tenemos las cosas eternas a las que podemos agarrarnos. Y ahí es cuando las personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo si esta persona está perdiendo casi todo? ¿Cómo si esta persona perdió el trabajo? ¿Cómo si esta persona está enfermo? ¿Cómo si esta persona está pasando por una crisis tremenda en su vida? ¿Cómo aún puede permanecer tranquilo? ¿Cómo aún puede decir que descansa en Dios y que todo lo que pueda pasar es la voluntad de Dios? Y el mundo se cuestiona esto de nosotros los cristianos. Y es que nosotros hemos depositado nuestra confianza no en las cosas temporales, sino en las promesas de Dios que son eternas para nuestra vida. Mañana el mundo puede acabar. Y todos los días vemos malas noticias en la televisión. Todos los días vemos malas noticias en las redes sociales. Y yo últimamente estoy haciendo una desintoxicación de las redes sociales. Solo uso las redes sociales para publicar reflexiones, solo uso las redes sociales para publicar cosas de la Biblia, para publicar cosas acerca del reino, del evangelio, y evito no navegar en la internet para ver lo que está pasando. Porque muchas veces todo en nuestra sociedad está diseñado para que usted y yo comencemos a dudar de los fundamentos donde hemos puesto nuestra confianza. Intentan que nosotros dudemos de nuestros fundamentos eternos, moviendo nuestros fundamentos temporales, moviendo nuestra seguridad social, moviendo nuestra seguridad en la economía, moviendo nuestra seguridad en la salud. Y cuando el enemigo ataca estos patrones temporales, es porque él lo que está queriendo es que perdamos nuestra fe en las cuestiones eternas. Pero si usted y yo como iglesia tenemos una fe relevante y sabemos nuestro lugar, no importa lo que pueda pasar, nuestra fe va a permanecer intacta en las promesas de Dios. La Biblia dice, ¿cuántos dicen amén? ¿Están aquí conmigo? Si no, hay café ahí atrás. La Biblia dice que por la fe Abel entregaba lo mejor de su rebaño en sacrificio a Dios, lo cual agradaba a Dios. Abel ofrecía por la fe lo mejor. Y es algo que hoy debemos nosotros pensar en nuestra vida. Nuestra fe nos está llevando a entregar lo mejor de nosotros. Nuestra fe nos está llevando a dar lo mejor a Dios. Nuestra fe nos está llevando a cuidar de los demás, a cuidar de nuestro prójimo, a cuidar de las necesidades de otros. Nuestra fe está siendo lo suficientemente relevante como que para nosotros estemos teniendo un impacto social con lo que estamos haciendo. Porque déjeme decirle, cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto en ese lugar para glorificar su nombre. Y quizás usted diga, pastor, es que a mí no me gusta mucho mi trabajo, pero Dios te puso ahí. Pídele a Dios que te muestre el propósito por el cual Él te puso en ese lugar. Porque en cada lugar que nosotros hemos sido plantados para florecer, para dar fruto y para glorificar a Dios. Y muchas veces en lugares adversos,
Hemos sido plantados en lugares adversos precisamente porque en otra circunstancia cualquier otra persona no pudiera dar fruto en ese lugar, no pudiera aguantar ese trabajo, no pudiera dar testimonio en ese trabajo, pero usted y yo hemos sido escogidos por Dios y nos ha puesto en ese lugar porque Él quiere que nosotros demos fruto para glorificar su nombre y que otros digan, fue solo Dios el que pudo hacerlo. Fue Dios el que le bendijo, fue Dios el que estuvo ahí. Si usted hoy ha tenido éxito en en los proyectos que ha emprendido, si usted fue bendecido en el trabajo donde usted estaba con una promoción, si usted hoy está siendo bendecido en el emprendimiento que comenzó y los clientes están llegando, clientes nuevos, hay proyectos nuevos y aunque la economía está en crisis y usted se da cuenta que en ese pequeño pedazo de tierra Dios le está bendiciendo, es porque Dios quiere que usted le glorifique a través de su bendición y a través de lo que Dios le está dando. Y déjeme decirle, hay muchos que van a intentar hacer lo mismo que tú estás haciendo y van a fracasar. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque Dios está contigo bendiciéndote en ese pequeño pedazo de tierra. Y todo puede estar ardiendo a tu alrededor, pero tu negocio está siendo prosperado. Todo puede estar ardiendo a tu alrededor, pero tu familia continúa teniendo un plato en la mesa. Todo puede estar ardiendo a tu alrededor, pero tú todavía puedes pagar la hipoteca. Todo está ardiendo a tu alrededor, pero tus hijos los puedes llevar al parque un fin de semana. Todo está ardiendo a tu alrededor, pero tú continúas orando. Todo está ardiendo a tu alrededor, pero tú continúas tranquilo. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te ha plantado en ese lugar y no importa cómo esté todo alrededor, tú serás bendecido. Y Abel lo sabía. Y Abel decía, yo tengo este rebaño porque Dios me está prosperando. Por lo cual yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es escoger lo mejor de este rebaño y sacrificarlo a Dios por su bendición y glorificar a Dios a través de lo que Él está haciendo en mi vida. A tal punto que Caín, su propio hermano, sintió envidia de él, porque Dios se agradaba del sacrificio de Abel, porque Abel lo hacía por fe, dando lo mejor. Enoc, por fe, caminaba todos los días con Dios. Escuchaba todos los días a Dios y no vio muerte, sino que Dios se lo llevó. Un día Enoc salió a caminar con Dios y nunca más regresó. Fue directo a las moradas celestiales. No pasó por muerte, no pasó por situaciones difíciles, no tuvo que enfrentar un hospital, no tuvo que enfrentar nada. Simplemente salió un día a caminar con el Señor y nunca más regresó. Dios se lo llevó a su presencia y fue traspuesto. ¿Qué mejor manera de irnos al cielo que en nuestro tiempo de conversar con nuestro Señor? Y es una de mis oraciones todos los días: Señor, si hoy me toca partir a tu presencia, que lo pueda hacer en paz, sabiendo que voy a un lugar mejor. Enoc hizo todo esto por fe. Abraham por fe dejó su tierra, lo conocido, para perseguir una promesa dada por Dios, que ni siquiera la podía ver. Él no sabía cuál era la tierra. Y por mucho tiempo estuvo viviendo en la tierra como forastero, pero ya era la tierra que Dios le había dado para su descendencia. Y él la estaba viviendo sin saber que era la tierra prometida. Y Dios le estaba prosperando en ese lugar, sin él saber que era la tierra que sus próximas generaciones iban a poseer. Quizás usted y yo ya hoy estemos viviendo la promesa de Dios, la tierra prometida, la bendición que Dios nos prometió, pero no nos hemos dado cuenta que ya nosotros hoy estamos viviendo la promesa de Dios, que nuestros hijos un día van a poder poseer toda esta tierra. Y a mí me gusta pensarlo así. Como comunidad hemos sido plantados en este lugar. Y he escuchado a muchos con un pensamiento quizás humanamente lógico. Y quizás yo en algún momento lo pensé. Es que mira, todo esto que estamos viviendo, hay que buscar algún lugar para donde irnos. ¿Cuál es el próximo lugar donde nos vamos a ir? ¿Cuál es el país para donde vamos a ir? ¿Cuál es el país de donde vamos a salir si pasa esto, si pasa lo otro? Y después Dios me confrontaba con esto. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te puso donde tú estás? ¿Quién te ha prometido cuidado? ¿Quién te ha sustentado hasta ahora? ¿No he sido yo?
entonces tú estás viviendo lo que yo quiero que tú vivas. Y es algo que yo quiero que usted y yo entendamos hoy. Dios nos ha plantado en este maravilloso país. A pesar de, Dios nos ha plantado en este maravilloso país. Muchos salimos de donde nosotros pertenecíamos como Abraham, por fe, creyendo en una promesa. Y quizás muchos de nosotros hoy estamos aquí y estamos viviendo y estamos lidiando con las cuestiones del día a día por fe, sabiendo que Dios está cuidando de nosotros, pero quizás muchos no nos hemos dado cuenta que ya estamos viviendo en la tierra que Dios nos prometió. Esta tierra va a ver nuestras próximas generaciones crecer. Y nuestras próximas generaciones, por nuestra fe, van a ser mucho mejores y mucho más prósperas de lo que nosotros hoy estamos siendo. Y si vemos las estadísticas, de las cuales yo le he compartido mucho, nuestros hijos, y para que usted entienda, un 85% de todos los graduados en todos los colleges de este país son hispanos, descendientes de hispanos, hijos de hispanos que están yendo al college. Una de las minorías migrantes en este país más preparadas es la comunidad hispana. Y si usted ve, hoy hay muchos hispanos en compañías grandes que están en lugares de posición. Si vemos al dueño de Amazon, es descendiente de inmigrantes cubanos. Si vemos a muchas de las personas que tienen compañías grandes en este país, son descendientes de una familia hispana. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a esa familia ir a una tierra donde fluía leche y miel y ahí iba a cuidar de ellos. Pero quizás muchos de esa familia, sus papás, sus abuelos que llegaron aquí hace muchos años, no entendían que estaban preparando la tierra prometida, que ya la estaban viviendo, pero que sus próximas generaciones eran los que iban a disfrutar de todo el esplendor. Yo creo que aún los mejores tiempos de nuestros hijos en este país aún están por llegar. Pero usted y yo ya estamos viviendo la tierra como Abraham la estaba viviendo sin saber que ya era la tierra prometida. Quizás usted se desanime y diga, pastor, es que está siendo muy difícil. Nosotros dejamos muchas cosas atrás. No te preocupes, ya tú estás viviendo la tierra prometida. Tus hijos van a poseer las bendiciones que hoy tú estás sembrando. Si tú plantas un árbol de aguacate en la casa, quizás usted no disfrute de esos aguacates, pero sus hijos lo van a disfrutar. Y yo recuerdo que allá en el patio de la casa se daba una mata de mango, teníamos una mata de guanábana, teníamos una mata de limones. Y esas plantas fueron plantadas por mi abuelo hace un montón de años atrás. Y hoy, en medio de una crisis que está viviendo Cuba, esa mata no deja de dar mango, no deja de dar aguacate, no dejan de dar limones. Y hoy mis primos están disfrutando de lo que mi abuelo plantó hace 20 años atrás. Usted no sabe que lo que usted está plantando hoy, cuánto puede alimentar a su familia en los próximos años. Planta una fe relevante. Planta un testimonio relevante para tus hijos. Muchas veces nuestros hijos pierden el rumbo y pierden el horizonte y pierden el propósito de Dios en la vida en algún punto porque nosotros también lo perdimos. Y como nosotros somos responsables espiritualmente por nuestros hijos, cuando usted y yo perdemos el rumbo espiritual, hacemos que ellos lo pierdan también. Usted quiere que sus hijos comiencen a buscar a Dios. Usted quiere que sus hijos comiencen a hablar un lenguaje de fe, un lenguaje de oración. Comience usted primero. Comience a hablar de Dios en la comida. Comience a hablar de Dios y de las promesas de Dios. Comience a contarle cómo Dios fue bueno cuando usted llegó aquí. Comience a contarle cómo Dios suplió en aquellos años. No deje que ellos simplemente vean la prosperidad que están viendo delante de sus ojos, sino que recuerden que en algún momento ustedes pasaron dificultades y están donde están porque Dios fue bueno. Usted quiere que sus hijos tengan matrimonios exitosos, sacrifíquese usted hoy por vivir un matrimonio exitoso. Entierre el orgullo de que yo estoy preparado, de que yo hice esto, yo hice lo otro. Todo lo que usted y yo logramos es porque Dios nos lo permitió. Debemos sembrar hábitos de fe para que nuestros hijos recojan frutos
de bendición. Nuestra fe debe soportar las presiones culturales como fue la fe de los hebreos en aquellos tiempos y soportaron la presión de la persecución. Soportaron la prueba de la sociedad de aquellos tiempos. Y hay uno de los ejemplos que más me gusta a mí de fe en la Biblia que soportó y fue mucho más allá de lo cultural y fue el ejemplo de Rahab la ramera. Y dice que cuando el pueblo de Israel, Josué y Caleb llegaron y cruzaron el río Jordán, mandaron unos espías a Jericó, que era la primera ciudad fortificada para entrar a la tierra prometida. Y dice que los espías entraron y en algún punto los vieron y lo identificaron y comenzaron a perseguirlo. Y ellos entraron en casa de Rahab la ramera, una mujer de la vida, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero aquella mujer los escondió. Y cuando los soldados llegaron y le dijeron, mira, unos varones hebreos, no, aquí no hay nadie. Y dice que cuando llegó la noche, dice que ella le dijo, mire, toda la ciudad tiene miedo por causa de su Dios y de lo que su Dios ha hecho. Nosotros sabemos que Dios los sacó de Egipto, nosotros sabemos que Dios abrió el Mar Rojo, nosotros sabemos que Dios dividió el Jordán y ustedes pasaron, y nosotros sabemos que ustedes van a tomar toda esta tierra comenzando por esta ciudad. Si su sierva ha hallado gracia delante de nosotros, delante de ustedes, yo quiero que, por favor, yo y mi familia podamos vivir y tener parte con ustedes en la victoria que van a tener. ¿Sabe qué le dijeron los varones? Claro que sí. Dice que ella los iba a bajar por un cordón, una cuerda roja por todo el muro de la ciudad para que no los matasen. Y ellos le dijeron, cuando vayamos a conquistar la ciudad, no quites este cordón rojo de la ventana de tu casa, para nosotros saber que aquí estás tú y tu familia y que toda tu familia esté dentro de la casa cuando la ciudad sea conquistada. Y así pasó. Dice la Biblia que el pueblo, cumpliendo las órdenes del Señor, fueron todos los levitas, los sacerdotes, con el arca y dieron toda, dieron toda la vuelta al muro 7 veces durante 7 días. Y le daban 7 vueltas diarias. Y en la última, la 7ª vuelta del 7º día, dice que toda la muralla cayó hacia adentro. De hecho, los arqueólogos hoy hay estudios que demuestran que la ciudad de Jericó parece como que fue puesta con una explosión planificada con C4, como se hacen hoy en los edificios profesionales. Ahí tenemos a Memphis, no sé si ustedes tienen demolición, pero dice que parece que fue planificada todo exactamente de tal manera que todo el muro de la ciudad cayó hacia adentro. Porque el pueblo estaba dando vueltas afuera. Pero hay una sección del muro que no cayó. Ahí está en pie. La casa de Rahab la ramera. Y es increíble porque la fe de Rahab fue mucho más allá de la presión cultural, de lo que estaba pasando. Y dijo, si Dios le hizo todo esto con ellos, yo quiero estar ahí también. O sea, yo no quiero perderme esto. Y de todas las personas de Jericó, Rahab y su familia fueron los únicos que se salvaron en aquel día. Y no solo eso, Rahab luego se casó y fue integrada al pueblo de Israel. Y de la descendencia de Rahab con su esposo salió también parte del linaje de Jesús. Oh, pero no era una prostituta. No importa. Su fe fue más relevante. Su fe fue más impactante que toda una vida de pecado que pudo haber tenido Rahab. Su fe la redimió, porque una prostituta no se podía casar entre los hebreos, pero por su fe fue restituida, por su fe se le hizo justicia, por su fe fue restaurada y hoy está en la genealogía del Salvador del mundo. Usted y yo no sabemos hasta dónde puede llevarnos nuestra fe.